La violencia sigue abriéndose paso en América Latina y el Caribe. Durante el 2022, muchos países de la región continuaron registrando algunas de las más altas tasas de homicidios de todo el planeta. Países tradicionalmente seguros como Ecuador y naciones del Caribe han escalado a los primeros puestos. Otros, como El Salvador, por primera vez no se encuentran a la cabeza de este ranking regional. ¿Qué hay detrás de estos cambios de tendencia? ¿Qué están o no están haciendo los líderes políticos regionales para atajar esta lacra? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. Así es como ha ido cambiando la tasa de criminalidad en la región. En los últimos años, la violencia se ha agudizado de forma extrema en el Caribe, donde una pequeña nación, el archipiélago de Turcas y Caicos, se ha convertido en el país más violento per cápita, con una tasa de 77,6 asesinatos por 100.000 habitantes, seguido de Jamaica. En Latinoamérica, Venezuela sigue siendo el país con la tasa más alta de homicidios per cápita, seguido de Honduras, Ecuador, Colombia y México. Los expertos apuntan a tres grandes causas de la violencia: el narcotráfico, especialmente de cocaína, los grupos armados y el tráfico de armas. La cocaína batió en 2020 su récord de producción global con casi 2.000 toneladas, más del doble que en 2014. Y los tres grandes productores de cocaína, Colombia, Perú y Bolivia, multiplicaron por 10 la manufactura del estupefaciente en la última década. A pesar que los FARC sí se desmovilizaron y que la violencia en Colombia ha bajado, no ha sido capaz, que sea el gobierno derechista de Duque o el gobierno actual de Gustavo Petro, no han conseguido bajar la producción de cocaína. Esto tiene un efecto en toda la región, ¿no? Porque los traficantes tienen sus mercados, ahora más Europa que Estados Unidos, y buscan más y más formas de pasar esa droga. Los grandes grupos criminales del narco no solo exportan drogas, sino también violencia, en su búsqueda de nuevas vías para la salida del lucrativo estupefaciente. Ecuador, que hasta hace pocos años era considerado un país seguro, es hoy el gran puerto sudamericano de la droga, donde se registra una tasa récord de asesinatos. Que tiene mucho que ver con la penetración de estas grandes empresas del tráfico que operan el sistema, que controlan la exportación de la droga, la cocaína, hacia Europa o Estados Unidos. La penetración de este crimen organizado en los barrios de las grandes ciudades y sobre todo de Guayaquil, ¿no? Que obviamente crean y fomentan la división entre diferentes grupos. Una división que, se agravó en las cárceles. Y entonces empezamos esta dinámica de división criminal que se pone hiperviolenta y también intimidación de las autoridades por parte de criminalidad organizada para garantizar su impunidad. El otro gran corredor de la droga es Honduras. Pese a haber reducido su tasa de homicidios, sigue teniendo la cifra más alta de Centroamérica. Obviamente las pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 dominan el panorama criminal en Honduras. Hay grupos transportistas de cocaína, porque Honduras es un paso muy importante, tanto por el mar que por la tierra, y por avionetas también de cocaína. Si bien mantiene una de las tasas de homicidios más bajas, Chile ha visto como en 2022 los asesinatos en el país aumentaron un 32% con respecto al año anterior. Allí, aparte del narcotráfico, también confluyen otros negocios ilegales. Vemos más incautaciones de cocaína en Chile o en Europa de barcos que vienen de Chile, ¿no? Pero también hay otros elementos que juegan. Chile tiene economías criminales que son particularmente chilenas. Por ejemplo, el robo de cobre, la tala ilegal de madera. Hay una distribución geográfica específica de la violencia y lo que vemos en Perú y Chile y también Colombia es una asociación entre los migrantes y la violencia, ¿no? Y este es algo que se ha utilizado mucho en el discurso
público y muchas veces no está completamente probado. El tráfico de armas y municiones fortalece y expande las actividades criminales, multiplicando la violencia. Ocurre en las islas caribeñas, cuyo control, por su cercanía a Estados Unidos, es codiciado por el narco. Aquí se encuentran algunos de los países con mayor índice de homicidios per cápita del continente. El flujo de armas de Estados Unidos se ve en México, se ve en muchas partes, pero el problema está agravándose en las islas caribeñas. Sabemos que decenas de miles de armas cruzan la frontera ilegalmente cada año y son responsables para una gran parte de las muertes. Un contrabando de armas que procede mayormente de Estados Unidos. Venezuela sigue encabezando la tasa de homicidios per cápita en el subcontinente. Antes, las autoridades, que sean locales o fuerzas de seguridad o hasta miembros del gobierno nacional, no eran involucrados en controlar rutas de cocaína. En los últimos 18 meses, 2 años, el presidente Maduro ha sido capaz de intentar dominar este mercado de una forma más directa. Entonces hemos visto una reacción armada más confrontacional en contra de grupos de las ex-FARC, en contra de grupos locales como el Coqui o como el Tren de Aragua. Esto ha causado un incremento de violencia. Sin embargo, vemos una nueva tendencia desde 2018, periodo en el que se redujeron las cifras de asesinatos a la mitad. El crimen organizado nacional se ha internacionalizado con la migración y lo estamos viendo cómo repercute en otros países de la región, como por ejemplo el muy llamado Tren de Aragua, que se ha exportado a países como Chile y Perú, y estas bandas criminales están cambiando la estructura social de esos países debido al crimen que están haciendo a causa también de la migración y afectando a la propia migración venezolana, porque pagan justos por pecadores, y la reputación de los migrantes venezolanos, que queda dañada y mucho más difícil convivir en esos países con el crimen organizado venezolano, que ha migrado también. Recientemente, El Salvador, históricamente azotado por la violencia, ha logrado una drástica reducción de los homicidios por medio de una dura ofensiva contra las maras promovida por el presidente Nayib Bukele. ¿Es la fórmula de Bukele para la contención de la violencia un ejemplo para el resto de la región? El encarcelamiento de gente sin mucha prueba, sin mucha claridad en el proceso judicial, sin saber de qué cada persona, de qué cargos judiciales se enfrenta cada persona, de cuándo van a salir. Obviamente, al corto plazo es un cambio muy popular, porque la gente sí ve en las calles un resultado bastante evidente con la violencia. Pero a largo plazo, ¿qué significa esto para el sector? ¿Qué significa esto para la democracia? ¿Qué significa esto para los derechos humanos? Entonces, ¿qué políticas deberían implementar los países para atajar la lacra de la criminalidad? No olvidamos que no es solo el presidente Bukele que ha logrado bajar los homicidios. En los últimos 20 años en Colombia, progresivamente estamos viendo un descenso de los homicidios, aunque la tasa sigue relativamente alta. No solamente mejorar la capacidad de investigación y detención de las fuerzas de seguridad, pero también cambiar las dinámicas de la comunidad, ofrecer alternativas a los jóvenes locales para que no entren en la criminalidad, y también negociar acuerdos de pacificación y desmovilización con grupos de pandillas, ¿no? Que es otra alternativa. Pero lo más importante creo que es que cada caso necesita su propia respuesta, pero no se puede ganar la batalla contra la criminalidad solo copiando. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué deberían hacer los gobiernos latinoamericanos para combatir a los grupos criminales y la violencia que provocan? ¿Cómo bajar las tasas de homicidios? ¿Es la fórmula de Bukele digna de replicar o qué alternativas hay?